Buenas tardes, hermanos, una vez más saludándonos en el nombre de Cristo Jesús y nuevamente para compartir de la palabra de Dios. Hoy tocamos la segunda palabra de Jesús en la cruz y vayamos por tanto pues a nuestras Biblias. Lucas capítulo 23 versículo 43. La palabra de Dios dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tengamos un momento de oración a nuestro Padre. Querido Dios, amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de poder llegar a diferentes hijos tuyos, diferentes personas, diferentes lugares. Señor, ponemos tu palabra delante de nosotros. Que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de los que escuche. Usa tus propósitos, usa tu palabra para tus fines. A ti sea la gloria, Dios. A ti sea la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir esta palabra, que es la segunda palabra de Jesús en la cruz, y que nos dice una promesa que el Señor le da al llamado ladrón bueno, diciéndole: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para entender un poco este versículo y poder desarrollarlo, pues tenemos que mirar el contexto. Y el contexto es un Jesús puesto en medio de dos ladrones. El contexto es que uno de ellos, llamado el ladrón malo, injurió a Jesús, insultó, ofendió, tentó al decirle: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sácanos de aquí. Mientras que el otro, que conocemos como el ladrón bueno, pues reprendió, le llamó la atención. Es decir, hubo una conversación, hubo una discusión entre ambos, estando Jesús en medio. Y este buen ladrón lo reprende, le dice: no temes a Dios, este hombre no ha hecho nada malo, nosotros sí, es justo lo que estamos pasando. Y voltea la mirada para decirle a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por tanto, el contexto es un Jesús en medio de dos ladrones, escuchando la conversación de ambos y estando él en medio. Siempre hemos dicho que los extremos siempre van a ser ladrones. Y es Jesús en los extremos, una a su izquierda y otra a su derecha, escuchando lo que ambos decían y pesando a ambos sus corazones delante de él. Y podemos apreciar que este hombre, o estos dos hombres, mejor dicho, tuvieron los dos la misma oportunidad. Tuvieron los dos, estando en la misma condición de condenación, que tuvieron los dos la misma oportunidad de ser salvos, la misma oportunidad de cambiar su destino, la misma oportunidad de tener presente al mismo Cristo. Pero sin embargo, vemos por la palabra que uno se pierde eternamente y el otro encuentra salvación en Cristo Jesús. Salvación que viene a su vida porque un día reconoció que Jesús es Dios. Aquel día reconoció que la condición en la que él estaba era una condición que justamente ameritaba el real castigo que tenía que recibir. Reconoció que era culpable, reconoció que merecía tal castigo, pero reconoció que Jesús no tenía culpa, que era un santo y que por tanto, reconociéndolo como Rey y como Señor, voltea la mirada para decirle: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esto es hermoso poder meditar en esta noche, porque vemos cómo es Dios, el Dios de las oportunidades, el Dios que siempre va a estar presente, aún en los últimos momentos de la existencia. Estos dos ladrones estaban pues a minutos o a horas de poder partir de este mundo, y tienen los dos la oportunidad de poder conocer a Jesús. ¿Quién se coge de la salvación? ¿Quién se coge de Cristo? El llamado buen ladrón, que reconoce su condición, que reconoce a Jesús, que puede levantar un pedido de oración en ese momento al decirle: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino.
Lo curioso es que Jesús nunca le respondió, oye, pero tú nunca has ido a la iglesia, pero tú nunca has leído la Biblia, pero tú nunca has estado en una prédica mía, porque tú nunca me has seguido, porque tú nunca has hecho ninguna ofrenda, tú no has hecho nada de esas cosas. Nunca Jesús tocó ese tema porque ese tema no es importante en momentos como este. Acá lo importante para Jesús era la actitud de un corazón que reconoce, que se arrepiente, que vuelve su mirada al lugar correcto y pone su pedido en el lugar donde debe ponerlo, en las manos de Jesús. Y Jesús suelta esta palabra que es una promesa para este hombre al decirle, mira, hoy estarás conmigo en el paraíso. Interesante meditar también que Jesús no le dijo, hoy estarás conmigo en el cielo, sino le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es que en realidad Jesús le respondió de acuerdo al pedido que él había hecho. Él le había pedido, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es interesante meditar en esto, porque la respuesta de Jesús es una respuesta en función al reino. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Mateo, el capítulo 11, versículo 12, Mateo 11, 12, dice la Escritura lo siguiente. Dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, el reino de Dios dice que sufre violencia, pero son los violentos los que arrebatan el reino, hacen suyo las cosas de Dios. Es que para las cosas de Dios hay que ser osado. Para las cosas de Dios hay que despojarse del qué dirán, despojarse de perjuicios. Yo recuerdo muchos casos de gente que de pronto se les predicó la palabra, pero cuando de pronto fueron invitados a recibir a Cristo, ellos antepusieron su orgullo. Dijeron, no, qué vergüenza que me vean a mí humillarme ante Dios. Qué vergüenza, qué van a decir de mí mis amistades. Y cuando de pronto alguien piensa así, no tiene la valentía, no es osado, no se arriesga, no está dispuesto a jugarse todo por un objetivo. En este caso, este hombre, estando en la cruz, estando crucificado, dijo, no tengo nada que perder. Escuché desde Jesús que habló de un reino. Hoy lo tengo a mi lado y sé que me va a escuchar. Y ante semejante respuesta, este hombre lo creyó, lo aceptó y lo recibió en su corazón. Creyó que estaría ese mismo día con Jesús en el paraíso. Y esta palabra paraíso va íntimamente ligado también, no solamente a aquellos que arrebatan el reino, sino también a aquellos que son vencedores. El capítulo 2 del libro del Apocalipsis, en el mensaje que el Señor da para la iglesia de Éfeso, dice la Escritura allí, como palabra de promesa para esta iglesia que había dejado el primer amor, para esta iglesia que necesitaba arrepentirse, le da como promesa ahí en el versículo 7, le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde está el árbol de la vida? En medio del paraíso de Dios. ¿A dónde le prometió estar a este hombre? En el paraíso. Es decir, lo consideraba un vencedor. Lo consideraba alguien que estaba arrepintiéndose. Lo consideraba como alguien que estaba volviendo al primer amor. Y en esta noche pues es interesante poder meditar en esta palabra, porque las palabras de nuestro Dios son fieles y verdaderas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Las palabras, las promesas de Dios siempre se van a cumplir, siempre serán fieles, siempre serán confiables. Y la palabra en este caso le dijo a este hombre, hoy. No le dijo mañana, no le dijo después del milenio, no le dijo en ningún otro momento, le dijo hoy. Hoy estarás conmigo, hoy estaremos juntos, hoy los dos vamos a experimentar la misma muerte. Y este hombre que estaba al lado de Jesús era alguien que estaba identificado con el sacrificio, con la muerte de Cristo. Este hombre entendía
en gran manera, mejor quizás que nosotros, lo que significaba estar clavado en una cruz, lo que significaba estar expuesto, exhibido públicamente, desnudo, colgado de un madero. Sabía entender lo que Jesús estaba haciendo. Quizás él lo podía entender más por el lado de que, bueno, soy culpable y merezco tal cosa, pero este hombre no es culpable y está llevando el mismo castigo y aún mayor que el mío. Por tanto, me identifico con él. Abrazo sus palabras, recibo sus palabras, creo sus palabras, creo a sus promesas. Y esto es lo mismo que Dios quiere de ti y de mí. Que tú y yo nos identifiquemos con su obra, que tú y yo nos identifiquemos con su sacrificio, que no seamos ajenos a la obra y al sacrificio que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Recuerda que de dónde Jesús nos sacó. Recuerda lo que Él ha hecho por ti y por mí. Recuerda que nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Recuerda que su sangre nos ha limpiado. Recuerda que ese sacrificio lo hizo por ti y lo hizo por mí. Tú y yo deberíamos estar en el lugar de Él, pero Él tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar porque era la única forma de poder traernos salvación, de poder traernos perdón. Era la única manera. Y por eso, en este momento, que de pronto alguien que no conoce de Dios nos está escuchando, yo quiero decirte en esta hora que Jesús está muy cerca de ti. Y al igual que estuvo muy cerca de estos dos ladrones, uno de ellos no creyó, uno de ellos se burló, uno de ellos no dio crédito a lo que Jesús había hecho, y el otro, en sus últimos minutos de existencia, pues se agarra de la palabra, se agarra de Cristo, se agarra de esa obra y hace efectivo algo tan maravilloso como es el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, la seguridad de la palabra de Dios, porque cielo y tierra dejarán de existir, mas la palabra de Dios siempre se cumplirá. Y yo quiero decirte en esta noche, amigo o amiga que me escuchas, frente a lo que estamos viviendo de total inseguridad, de total incertidumbre, donde mucha gente está llena de temores, que no quieren ni salir de sus casas por la posibilidad de contagiarse de una enfermedad que hasta el momento no hay una cura y que está de por medio de la vida de mucha gente. Quizás estés experimentando esa incertidumbre, pero hoy viene a la puerta de tu corazón ese Jesús para decirte que si tú reconoces tus faltas, que si tú reconoces tu condición y tu necesidad, que si tú reconoces la obra de Cristo hecha por ti y por mí, y le crees a Dios, y le crees a su palabra, y obedeces al llamado, porque la Escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es tiempo aceptable, hoy es día de salvación. Si ese es tu sentir, si esa es tu inclinación a obedecer la palabra, hoy puedes hacer una oración, pequeña, simple, pero importante. Si tú quieres hacerlo, si tú quieres conocer de Cristo, si tú quieres, al igual que este hombre, que era su último recurso, pues haz esta oración conmigo. Y dile al Señor, cerrando tus ojos y dejando a un lado todo pensamiento, poniendo solamente tus pensamientos en Cristo. Dile, Jesús, yo te necesito. Yo decido en esta noche creer en ti. Pongo mi confianza en ti. Pongo mi vida en tus manos. No quiero seguir viviendo como he vivido hasta acá. Me arrepiento de mis pecados. Te abro mi corazón y te invito a venir a mi vida. Así como viniste a la vida de este hombre, yo quiero que vengas a mi vida, que se cumpla tu palabra en mi vida y que al terminar esta oración yo pueda tener la seguridad, la convicción de que me has perdonado, de que has venido a morar en mi corazón y cumplirás tu palabra en mi vida. Te doy gracias, Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguno lo hizo, bienvenido al reino de Dios. Y si no lo hizo, téngalo presente, que Dios siempre estará esperando por ti, porque te ama, porque espera por ti, porque quiere bendecirte. Bendiciones para todos. Nos vemos más luego con la tercera palabra. Bendiciones en el nombre de Jesús.